Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y si no, aquí estamos para subirles el ánimo. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema candente, lleno de drama, controversia y sorpresas. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre una de las parejas de la televisión turca más icónicas, o mejor dicho, sobre el cruce de palabras, el conflicto, la explosión entre dos de sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para descubrir qué pasó, qué se dijeron y por qué este asunto ha explotado en el mundo del espectáculo? Prepárense para el chisme porque hoy lo vamos a destripar. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, y como siempre, quiero hacer un llamado a la acción. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta gran familia pero aún no te has suscrito. ¿Qué esperas? Dale al botón de suscribirse e activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y únete a la comunidad más chismosa y entretenida de YouTube. No te arrepentirás. Y ahora sí, arrancamos con el chisme. Para entender bien este drama, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Ya saben, a los inicios de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o como la conocemos por estos lados, Pájaro Soñador. Aquí es donde Demet Özdemir y Can Yaman, interpretando a Sanem y Candivit, nos enamoraron con su química, sus idas y venidas, sus risas y sus lágrimas. La serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, y la pareja protagonista, un fenómeno. La gente los adoraba, fantaseaba con ellos, querían que fueran pareja en la vida real. Y honestamente por un tiempo parecía que la magia traspasaba la pantalla. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad es a menudo más compleja que la ficción. Con el tiempo empezaron a circular rumores de tensiones entre los dos actores. Se decía que tenían personalidades muy diferentes, que chocaban en el set, y que la relación, que al principio parecía idílica, se había deteriorado. Hubo comentarios sobre desacuerdos creativos, sobre egos, y sobre la dificultad de mantener una relación profesional cuando el ambiente se vuelve tenso. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la explosión. Aunque nunca hubo una declaración oficial de guerra, la prensa turca y las redes sociales se llenaron de indirectas, de críticas veladas, y de gestos que dejaban entrever una clara distancia entre Demet y Can. Pero, ¿qué fue exactamente lo que detonó esta situación? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Bueno, amigos, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la investigación. No tenemos acceso a las conversaciones privadas de los actores, ni conocemos todos los detalles. Pero sí tenemos información, pistas, declaraciones que nos permiten construir una imagen más o menos clara de lo sucedido. ***, la génesis del conflicto, el éxito, la fama y las presiones ***. Para comprender la magnitud del conflicto entre Demet Özdemir y Can Yaman, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló su relación profesional. Erkenci Kuş no fue simplemente una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. El éxito de la serie catapultó a Demet y Can a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos para millones de personas en todo el mundo. El éxito, sin embargo, trajo consigo una serie de presiones y desafíos. La exposición mediática constante, la presión de mantener una imagen pública impecable y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, especialmente para actores jóvenes que se encuentran en el centro de la atención por primera vez. ***, Can Yaman, el ascenso meteórico y la personalidad arrolladora ***. Can Yaman, con su físico impactante, su carisma innegable y su personalidad arrolladora, se convirtió en el centro de atención. Su ascenso fue meteórico y su popularidad creció a pasos agigantados. Los medios de comunicación turcos y extranjeros se disputaban entrevistas y exclusivas con él, y su imagen inundaba las revistas y las redes sociales. Esta repentina fama, si bien gratificante, también vino acompañada de una serie de retos. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de responder a las expectativas de los fans y de lidiar con la incesante atención de los medios puede ser agobiante. Algunos medios especularon que Can, en su afán por destacar y por consolidar su imagen de estrella, a veces acaparaba la atención en el set, lo que podría haber generado tensiones con sus compañeros de trabajo, incluida Demet. ***, Demet Özdemir, la profesional reservada y el desgaste del éxito ***. Demet Özdemir, por su parte, siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su discreción.
Aunque también disfrutó del éxito y la fama, su enfoque siempre fue más reservado y menos propenso a la ostentación. Prefería mantener su vida privada alejada del foco mediático y se concentraba en su trabajo. Sin embargo, la presión del éxito, la constante atención de los medios y las posibles tensiones en el set pudieron haber afectado su ánimo y su relación con Khan. La necesidad de mantener la calma, de lidiar con rumores y especulaciones y de proteger su vida privada pudo haber generado un desgaste emocional que contribuyó a la distancia entre ambos actores. Los rumores de tensiones en el set, personalidades chocantes y desacuerdos creativos. Desde los primeros meses de rodaje comenzaron a circular rumores sobre tensiones en el set de Erkénzicus. Se decía que Demet y Khan tenían personalidades muy diferentes, que chocaban en su forma de trabajar y que sus interacciones fuera de las cámaras eran cada vez más escasas. Algunos medios turcos especularon sobre posibles desacuerdos creativos. Khan, con una visión clara de su personaje, podría haber tenido diferencias con los productores, los guionistas y posiblemente con Demet sobre la dirección de la serie. Demet, por su parte, podría haber tomado partido por el equipo de producción, lo que habría generado aún más fricciones. Las declaraciones de Khan llaman, indirectas, críticas veladas y la visión unilateral. Uno de los puntos clave en el conflicto entre Demet y Khan fueron las declaraciones del actor. A veces sus comentarios en entrevistas, en las redes sociales o en eventos públicos parecían dejar entrever una visión un tanto unilateral de la relación con Demet. Algunas de sus palabras, aunque no siempre directas, podían interpretarse como críticas a la actriz, a su forma de trabajar, o incluso a su personalidad. Estos comentarios, aunque sutiles, no pasaron desapercibidos para los seguidores de Demet y para la prensa turca, que se apresuraron a analizar cada palabra y a buscar indicios de conflicto. Las indirectas de Demet Özdemir, profesionalismo, respeto y un silencio elocuente. Demet Özdemir, por su parte, adoptó una postura más reservada. Aunque nunca emitió declaraciones públicas que atacaran directamente a Khan, sí que dejó entrever su malestar a través de indirectas y de un silencio elocuente. En entrevistas, Demet siempre se mostró profesional y respetuosa con su compañero de reparto, pero también dejó claro que valoraba la comunicación, el respeto mutuo y un ambiente de trabajo sano y constructivo. Además, Demet utilizó las redes sociales para lanzar mensajes ambiguos pero significativos. Publicaciones en las que hablaba sobre la importancia de la amistad, del apoyo y de la lealtad. Fotografías con sus amigos y compañeros de trabajo, donde se podía ver su buen rollo y su felicidad. Mensajes que, a pesar de ser ambiguos, transmitían un mensaje claro: ella, a pesar de todo, estaba bien rodeada. El quid de la cuestión, la explosión de Demet Özdemir y la frase que lo cambió todo. La pregunta que todos esperaban fue inevitable: ¿volvería Demet a trabajar con Khan? La respuesta, a una simple y contundente "no lo creo", fue la chispa que encendió la mecha. Esa frase corta y directa fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales, en los medios de comunicación y entre los fans de Erkénzicus. La respuesta de Demet fue interpretada como una confirmación definitiva del conflicto entre ambos actores y como una prueba de que la relación profesional entre ellos estaba rota. Las posibles interferencias externas, agentes, managers y el juego del poder. No podemos descartar la posibilidad de que agentes, managers y otras personas del entorno de los actores hayan intentado manipular la situación para su propio beneficio. El mundo del espectáculo es un negocio complejo, lleno de intereses y de juegos de poder. Es posible que algunos individuos hayan avivado el conflicto, creado rumores falsos o incluso intentado dañar la imagen de Demet o Khan para generar más atención y obtener mayores beneficios. El legado de Erkénzicus y el impacto en sus carreras. A pesar de los conflictos y las tensiones, Erkénzicus sigue siendo una serie muy querida por los fans de todo el mundo. La química entre Demet y Khan, la historia romántica y los personajes entrañables conquistaron a millones de espectadores. Después del éxito de la serie, ambos actores continuaron construyendo sus carreras con proyectos individuales. Demet ha participado en otras producciones televisivas y cinematográficas, mientras que Khan ha continuado trabajando en series y proyectos internacionales. El conflicto entre Demet y Khan, sin embargo, dejó una cicatriz en la memoria de los fans y de los medios de comunicación.
La relación entre ambos actores, que en un principio parecía idílica, se convirtió en un ejemplo de cómo la fama, la presión y las personalidades pueden afectar una relación profesional. ¿Reconciliación o distanciamiento definitivo? El futuro de Demet y Can ***. La pregunta que todos nos hacemos es si Demet y Can podrían reconciliarse algún día. La respuesta a día de hoy es incierta. La frase de Demet, "no lo creo", sugiere que la distancia entre ambos actores es definitiva. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. El tiempo, la madurez y las experiencias personales pueden cambiar la perspectiva de las personas. Es posible que en el futuro Demet y Can puedan dejar atrás sus diferencias y encontrar un nuevo entendimiento. Lecciones aprendidas, profesionalismo, respeto y la importancia de la salud mental. El conflicto entre Demet Özdemir y Can Yaman nos deja una serie de lecciones importantes. La primera es que el mundo del espectáculo, a pesar de su brillo y glamour, es un ambiente complejo y a menudo conflictivo. La fama, la presión y las expectativas pueden afectar la salud mental y emocional de las personas. La segunda lección es la importancia del profesionalismo, del respeto mutuo y de un ambiente de trabajo sano y constructivo. El éxito no justifica todo y la amistad y la lealtad son valores fundamentales. La tercera lección es la importancia de la salud mental. En un ambiente tan exigente como el mundo del espectáculo, es fundamental cuidar la salud mental, buscar apoyo profesional y establecer límites saludables. Análisis profundo, factores clave en el conflicto. Para comprender a fondo este conflicto, es necesario analizar varios factores clave. Personalidades. Demet, reservada y profesional; Can, carismático y con una personalidad arrolladora. Estas diferencias podrían haber generado choques y malentendidos. Presión mediática. La constante atención de los medios y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras. Expectativas de los fans. La idealización de la pareja protagonista y la presión por mantener la imagen de pareja perfecta pueden generar tensión. Desacuerdos creativos. Posibles diferencias en la visión de la serie y de los personajes podrían haber generado fricciones. Interferencias externas. Agentes, managers y otras personas podrían haber intentado manipular la situación. Declaraciones públicas. Las declaraciones de Can, a veces ambiguas o críticas, podrían haber dañado la relación. Indirectas de Demet. El silencio elocuente. Las indirectas y las publicaciones en redes sociales reflejan el malestar de la actriz. La frase definitiva. No lo creo, de Demet confirma la ruptura de la relación profesional. La repercusión en el mundo del espectáculo turco y a nivel internacional. El conflicto entre Demet y Can tuvo un impacto significativo en el mundo del espectáculo turco y a nivel internacional. Los medios de comunicación turcos y extranjeros se hicieron eco de la noticia, analizando cada detalle y buscando nuevas pistas. El conflicto también generó debates en las redes sociales, con fans que tomaban partido por uno u otro actor y que analizaban cada publicación y declaración. Este tipo de conflictos, aunque dolorosos para los involucrados, también revelan la complejidad del mundo del espectáculo y la necesidad de profesionalismo y respeto. Conclusión. Un drama con final abierto. El drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama, la presión y las personalidades pueden afectar una relación profesional. Aunque nunca hubo una declaración de guerra oficial, la distancia entre ambos actores es evidente. La frase de Demet, "no lo creo", es la prueba definitiva de que la relación entre los dos actores está rota. Sin embargo, el futuro es incierto. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, siempre existe. Lo que sí está claro es que el conflicto entre Demet y Can dejó una huella en la memoria de los fans y de los medios de comunicación. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse algún día? ¿O la distancia entre ellos es definitiva? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. No se corten.
Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.